Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones. Quiero darles la bienvenida a nuestra visión de mercados julio 2021. Esta información estará disponible para ustedes durante este mes, de tal forma que puedan revisarla nuevamente en caso de que lo requieran. Vamos de lleno entonces a revisar nuestra visión, nuestras recomendaciones para el mes de julio. Como siempre partimos con esta primera lámina en donde vemos los retornos en pesos de las diferentes zonas que nosotros monitoreamos en renta variable, donde vemos que Estados Unidos lidera las rentabilidades con un 21,7% de retorno, seguido de Europa con un 13,3%, emergentes queda tercero con una rentabilidad de 9,9%, recuperándose de manera bastante importante desde sus retornos de prácticamente 0% a mediados de mayo, seguido de Japón con un retorno de 3,8%, y por último el IPSA queda como el rezagado con un resultado de 0,2% medido en pesos en lo que va del año, después de haber sido el líder durante abril, en donde llegó a tener retornos en torno a un 16%. En general, retornos positivos, retornos que están muy por sobre el promedio histórico de la renta variable. Tomen en cuenta que una rentabilidad en 6 meses de 21,7%, por ejemplo, para Estados Unidos, implicaría una rentabilidad anualizada en torno a un 40%. Esto si lo comparamos con retornos promedio de la renta variable en términos históricos, que están en torno al 12%, estamos hablando por lo menos de un año que ha sido excelente para los activos de riesgo. Durante junio, los retornos fueron prácticamente parejos en términos de su nivel positivo en toda la zona. Estados Unidos lidera con un retorno de 7,52%, seguido de Europa emergente con una subida de un 4,49%, principalmente impulsado por los precios del petróleo. Recordemos que Europa emergente, el país más importante de esa zona es Rusia, que es un país que se beneficia mucho con los commodities energéticos. Después tenemos otras zonas como la TAM con una subida de 3,92%, y siendo Chile eh, prácticamente la única zona que nosotros monitoreamos, la única plaza bursátil que tenemos puesto nuestro ojo, en donde se dio una caída de 3,44%, muy por debajo de lo que ocurrió en general en el mundo. La estructura para la visión, como siempre, es, primero nos tenemos que armar nuestro escenario central, es decir, para dónde nosotros creemos que va a caminar la economía, para dónde va a caminar las utilidades corporativas, y esto lo armamos con datos macroeconómicos y financieros que vamos a ver, con las expectativas de mercado, y después esto se pondera con los riesgos que nosotros le vemos a este escenario central, las diferentes sucesos que podrían hacer que esta carta de navegación que nosotros nos armamos finalmente tenga que cambiar. Con todo esto, escenario central y riesgo, finalmente llegamos a nuestra visión de inversión o a nuestra recomendación de portafolio. Entonces comencemos con viendo cómo están los datos macroeconómicos. Y en general lo que se puede ver acá es que eh, si hacemos una analogía de la economía como si fuese un auto, y si la pandemia fue que el auto se cayó ahí en un barrial, por así decirlo, y luego durante parte o gran parte, digamos, del último trimestre del año 2020, el auto empezó a salir de este barrial y lo hizo de manera muy vigorosa durante el primer semestre de este año 2021. Actualmente este auto que partió de manera muy acelerada en este momento está empezando a encontrar su velocidad de crucero, su velocidad promedio. O sea, estamos viendo un pic en la actividad económica, principalmente de las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China. Y así como vemos acá el índice de producción industrial global, que venía con una aceleración bastante importante, o sea, vemos la pendiente que tenía este indicador en los meses anteriores, actualmente ya vemos que se está estabilizando o derechamente puede ser que se esté dando la vuelta, lo cual no implica que vayamos a caer en desaceleración económica ni nada por el estilo, sino que es que las economías están empezando a volver
a su crecimiento o están tendiendo a su velocidad de crecimiento promedio, a la velocidad de crecimiento que conversa con sus capacidades productivas, que va más allá del rebote que tuvimos de la pandemia. También lo vemos eso en los PMI manufactureros globales, en donde después de llegar a niveles en torno a 60 ya vemos estabilización. Es difícil que veamos este indicador nuevamente repuntando de manera importante como lo hizo en el primer trimestre de este año. Y así también lo vemos en los PMI del servicio, en donde ya vemos que eh, el sector de servicios, después de tener una importante recuperación, tanto en la zona euro, perdón, tanto en China como en Estados Unidos, está entrando a su nivel más normal en torno a 50 puntos, especialmente cierto en China, en donde ya vemos que el indicador llega a 50. En Estados Unidos está empezando a darse la vuelta recién. Pero no así en la zona euro, en donde vemos que la línea celeste sigue empinada, es decir, en la zona euro aún no hemos visto un pic de la actividad y eso se refleja claramente en este indicador de la actividad de servicio, el cual sigue buscando nuevos máximos y tiene que ver obviamente con la recuperación que ha tenido el sector de turismo, el cual representa casi el 20% del Producto Interno Bruto de países como España, Portugal e Italia. ¿Qué es lo que pasó durante junio en términos de política monetaria que sea relevante comentar? Conocimos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, la cual mantuvo la tasa de política en mínimo histórico y mantuvo su programa de compras de activos en torno a 120.000 millones de dólares mensuales. Eso no ha cambiado. Sin embargo, nos dijo que eh, las posibilidades de subir tasas de interés se están adelantando. Es decir, si antes pensábamos que las tasas de interés podían empezar a subir más allá del 2023, ahora creemos que las tasas de interés pueden subir incluso tal vez antes del 2023, tal vez a finales del 2022. Y eso generó una serie de reacciones en el mercado que la que más vale la pena comentar es la caída importante de las tasas de interés a 10 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cual no es otra cosa que un reflejo de los indicadores que estábamos viendo antes. Es decir, de que de aquí en adelante se espera un menor ritmo de crecimiento. Y eso obviamente impacta en los retornos de los activos riesgosos, es decir, todas estas rentabilidades que veíamos en la primera lámina, en torno a un 20% en Estados Unidos, en torno a un 13% en Europa, un 10% en los mercados emergentes, lo más seguro es que no se vayan a repetir con esa magnitud durante el segundo semestre. Creemos que la renta variable va a seguir teniendo retornos por sobre la renta fija, pero no con la misma diferencia que vimos en los últimos 6 meses. Con respecto a la pandemia, es necesario analizar qué es lo que ha estado pasando últimamente porque mayores casos implica mayor estrés en el sistema de salud, mayor estrés en el sistema de salud finalmente motiva a las autoridades a generar medidas de confinamiento y esto finalmente termina pegándole a los activos bursátiles y a la actividad económica en general. La buena noticia es que actualmente tenemos una caída generalizada de los casos prácticamente en todo el mundo, en la India, en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, y lo vemos también en Latinoamérica también. Hay algunos países emergentes que están un poco más complicados como Rusia y Sudáfrica, pero en general los casos han estado bajando. Sin embargo, se están viendo ciertas señales de rebrote, como ustedes pueden ver, pero son muy incipientes todavía en Inglaterra y en Europa principalmente. O sea, hablemos en general en la zona euro de Inglaterra, en Europa en general, en Europa desarrollada y en Europa emergente, se está viendo que hay un rebote de los casos y eso lógicamente representa un riesgo. Sin embargo, como le estaba hablando antes, más que ver los casos diarios, lo importante es ver qué es lo que están haciendo las autoridades con respecto a las medidas de confinamiento. Y acá vemos que las líneas que ustedes están viendo en los diferentes gráficos son índices que encapsulan finalmente todas las medidas ponderadas de los países en términos de confinamiento, en términos de restricciones a la movilidad, cierre de servicios, etcétera. Mientras más arriba está la línea,
más medidas de confinamiento hay en el país, más restricciones hay. Y vemos que las restricciones están cayendo en Estados Unidos de manera importante, están cayendo en Alemania, están cayendo en Francia, están cayendo en Italia, no así en otros países como Brasil, que se han mantenido constantes, o en Rusia y Sudáfrica, que han tendido a aumentar. Pero lo importante es que en el mundo desarrollado, que es clave para el desarrollo de los mercados de activos de riesgo global, en este momento estamos viendo una reducción importante de las medidas de confinamiento y eso obviamente es bienvenido para las utilidades corporativas. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro escenario central con lo que estamos viendo con las láminas que acabamos de ver? Estamos viendo un pic de la actividad en Estados Unidos, siguiendo el camino de China, que fue la primera gran economía que finalmente llegó a un pic de la recuperación y tomó el camino de su crecimiento promedio. En Europa la recuperación continúa, en donde el sector de servicios sigue recuperándose. Ahí esa es una zona que todavía le falta por ganar tracción para ponerse al día de sus pares desarrollados, como Estados Unidos principalmente y de China. Por lo tanto, las expectativas de aquí en adelante es que la velocidad o la actividad en general se va a seguir expandiendo, aunque a un menor ritmo. Eso es lo importante. Y esto lo podemos ver en los PMI, como les acabo de mostrar, en las tasas de interés y en las sorpresas macroeconómicas en general. ¿Cuál es nuestro escenario central? Que la recuperación va a seguir dando argumentos para que la renta variable rente mejor que la renta fija. Y esto debiera ocurrir durante todo el segundo semestre. O sea, seguimos con esta convicción de tener más acciones en un portafolio que activos seguros, en este caso, como por ejemplo como los bonos. ¿Cuáles son los riesgos de este escenario central? ¿Cuáles son los principales riesgos a que esta recuperación sea interrumpida? Punto número uno, la inflación. Aunque esto ha quedado un poco más de lado, el mercado ya le cree a la Reserva Federal de que la inflación va a ser definitivamente transitoria y está influenciada por ciertos artículos en particular, como los que estamos viendo en el gráfico de la derecha, que son los autos usados. Las casas también tuvieron una fuerte subida porque la madera en Estados Unidos subió de precio de manera importante. Eh, como hay pocos semiconductores en el mundo debido a la gran demanda que hubo por celulares y computadores durante todo el año 2020, cuando la gente estaba encerrada, la cantidad de chips, la cantidad de semiconductores, de procesadores que hay en este momento en el mundo es baja, y eso afecta aproximadamente a 165 industrias. Una de ellas, los autos, que ocupan computadores para poder funcionar, y en estos momentos vemos de que no se pueden producir mucho, por lo tanto, la inflación en el precio de los autos nuevos y usados ha sido categórica. Eso debiera tender a bajar en la medida que la gente deje de consumir tantos bienes y empiece a consumir más servicios, en la medida de que se vayan relajando las medidas de restricción. Y eso lo podemos ver en el gráfico a la izquierda, en donde la inflación de servicios es de un 2,5%, la cual han dado durante el año 2015 en torno a un 3%. O sea, es decir, acá tenemos inflación alta, sí, pero es transitoria y está guiada principalmente por ciertos elementos de la canasta que, que tienen que ver por la situación de la pandemia que estamos viviendo y que van a tender a ceder en la medida de que se vayan abriendo las economías. Y el otro gran riesgo es el tema de la pandemia. En específico, ¿qué pasa con las vacunas que están dando vueltas en el mundo y con la nueva variante Delta, la cual ya representa aproximadamente el 90% de los casos en Inglaterra, aproximadamente el 50% de los casos en Estados Unidos y algo así como entre el 30 y el 40% de los nuevos casos en Europa? ¿Okay? Esta variante Delta ha demostrado ser muchísimo más contagiosa y aunque no está claro si es más mortal que la variante alfa o gamma, que eran las que finalmente eh, fueron las de más preponderancia en el mundo desarrollado y emergente. Sin embargo, más allá de la mortalidad,
Lo importante es ver si esta variante puede generar estrés en el sistema de salud de los países, lo cual finalmente llevaría a encerrarnos a todos, generando peores perspectivas de crecimiento de aquí en adelante. Entonces, básicamente, inflación y el tema sanitario son los principales riesgos a este escenario central que nos habla de un crecimiento que va a seguir en recuperación, aunque a un menor ritmo con respecto al primer semestre del año 2021. ¿Cuál es nuestro posicionamiento en general? En resumen, no hay cambios en los portafolios, seguimos prefiriendo renta variable versus renta fija, como les acabo de decir. Entre renta fija nacional y renta fija internacional tenemos una preferencia por renta fija nacional. Dentro de la renta fija internacional, lo que más nos gusta son los papeles high yield, los bonos que ofrecen mayores retornos, que son los que tienen mejor desempeño en fases de recuperación económica. Estamos con una sobreponderación en renta variable nacional, mientras que en renta variable emergente estamos neutrales. Nuestra mayor preferencia ahí la tiene Asia emergente. Y en renta variable desarrollada estamos sobreponderados, donde nuestra mayor preferencia la tiene Europa desarrollada. ¿Y por qué Europa desarrollada? Lo habíamos hablado en la última visión de mercado, principalmente por la recuperación que está teniendo. Aún le falta a Europa por llegar a su pic de actividad, a su pic del rebote de la recuperación de la pandemia. Y ustedes pueden ver acá de que en el gráfico la línea de color café oscuro es la bolsa de Europa en términos generales. La línea de café claro es el índice global de acciones. Y vemos que desde los peores momentos de la pandemia, que fue aproximadamente finales de marzo del 2020, el índice de acciones globales ha tenido una mejor performance que Europa, en torno a un 20%, y nosotros creemos que este espacio, esta diferencia, debe tender a reducirse en la medida de que Europa continúe su proceso de recuperación, sobre todo en el sector de servicios. Y con respecto a Asia emergente, es cierto que han habido apretones en, en el crédito, han habido apretones en términos de los estímulos monetarios, principalmente en China. Sin embargo, estas dos líneas que vemos acá, la más oscura representa la bolsa de Hong Kong y la más clara representa la bolsa de Shanghái. Y vemos que la economía interna de Shanghái, o sea, la economía interna de China, que está representada por el índice de Shanghái, se encuentra eh, muchísimo más vigorosa de lo que nos presenta el índice de Hong Kong. Nosotros creemos que durante el mes de julio eh, deberíamos tener noticias en cuanto a mayores planes de estímulos que deberían seguir alimentando esta recuperación de China. Por lo tanto, creemos que hay posibilidades de que Asia emergente como un todo tenga retornos mejores que el índice global. Con respecto a las cifras macro, en Chile, o sea, pasando directamente a Chile, vemos que el IMASEC que conocimos terminó siendo en torno a un 18% mejor a lo que esperaba el mercado, y como podemos ver en el gráfico de la izquierda, recuperamos todo lo perdido durante la pandemia, lo que habla muy bien de la resiliencia y la estructura de nuestra economía. Hay pocos países emergentes que pueden decir eso, de que ya recuperaron todo lo perdido durante la pandemia. Todavía estamos un poco más abajo de lo que ocurrió desde los niveles, perdón, del 18 de octubre, después del estallido social. Sin embargo, haber recuperado ya todo lo de la pandemia es algo que obviamente demuestra la resiliencia, como les comentaba, de Chile, y sigue apoyando la tesis de que nuestro país puede crecer incluso tal vez hasta un 9% durante el año 2021, como nos dijo el Banco Central. La tasa de desempleo cae hasta 10%, falta mucho por recuperar ahí, pero eso es normal. El desempleo, recordemos que es la última variable que se recupera después de una crisis económica. Y eso también redunda en que las expectativas del consumidor están bajas. La gente, cuando no tiene trabajo, obviamente no tiene expectativas positivas para el futuro. Sin embargo, la confianza del empresariado se mantiene firme y alta.
Esto tiene que ver, está muy concatenado a las cifras de crecimiento, está también seguramente algo del tema de las ayudas del gobierno puede impactar en la confianza del empresariado, pero por sobre todo también los precios de los commodities. Tener el cobre en más de $4 para Chile no es algo trivial. Se activa no solamente las grandes mineras, sino que una serie de otras empresas que están dentro de la industria de la minería y que le prestan servicio a esta industria, eh, y que tiene un efecto rebote en el resto de la economía local. Y con respecto a las expectativas, eh, vemos que en términos de pandemia los casos nuevos han caído de manera importante y eso motivó a que el día jueves el presidente Piñera haya salido a darnos las noticias de que el plan paso a paso se relaja. Por eso hay una flecha hacia abajo en el índice de stringencia con unos signos de interrogación diciendo, bueno, aquí parece que las medidas de confinamiento van a bajar. ¿Y eso a qué ayuda? Ayuda principalmente al sector de servicios, el cual en nuestro país, como también en el resto del mundo, se ha visto tremendamente golpeado. O sea, tenemos buenas cifras macroeconómicas en el IMASEC, y tenemos la posibilidad de tener mejores en el futuro incluso, o de seguir en esta recuperación vigorosa, dada la caída en los casos nuevos y dada la gran posibilidad de que se sigan relajando estas medidas de confinamiento. Todo lo anterior, un escenario de recuperación económica, con inflación pujante, con con una situación sanitaria que ha ido mejorando, etcétera, conversa con tasas de interés más altas. Y eso es lo que hemos visto durante el último tiempo, que las tasas de interés han tenido una subida no menor, lo cual da en una caída en el precio de los bonos y por ende una caída en el valor de los fondos mutuos de renta fija. Esto obviamente no es eterno, las tasas de interés nosotros creemos y el mercado en general considera que se encuentran muy por sobre sus fundamentales. ¿Cómo determinamos esto? Porque el Banco Central nos dijo que la TPM neutral, que es una tasa de interés teórica de largo plazo, que hace que nuestro país pueda eh, andar a una velocidad crucero sin que se nos sobrecaliente el motor, como se podría decir en una metáfora, en el fondo que la economía pueda crecer a un ritmo sin tener inflaciones, presiones inflacionarias. Eh, y el Banco Central nos dice que esta TPM neutral de estar 3 y 3,5. Y hoy día el mercado de bonos nos está diciendo que esa tasa debería estar en torno a 5,5-6%. O sea, definitivamente el mercado de bonos, el mercado de tasas está muy por sobre sus niveles justos. Por lo tanto, los niveles actuales de tasa tienen por lo menos el motivo fundamental para no seguir subiendo. El tema claramente es que no solamente de fundamentales viven los activos, sino que también de los flujos, de lo que está haciendo la oferta y la demanda por cualquiera sea la razón. Y en este momento los flujos están bastante débiles, hay caídas en los flujos a los fondos mutuos de renta fija local. Por lo tanto, nosotros seguimos con una duración media corta entre 2 y 3 años, en donde el fondo Sura Renta Local UF es el que tenemos actualmente recomendado en las carteras para la parte de renta fija local. Con respecto a la inflación, han caído en el margen los premios por inflación a 3,09%, pero nosotros seguimos con la tesis de que la inflación podría llegar hasta 4,5 durante el segundo semestre, algo que no tienen integrado los precios de mercado. Por lo tanto, seguimos con preferencia por papeles en UF. Con respecto a las acciones locales, seguimos sobreponderando el IPSA. Ustedes pueden ver que hay una divergencia importante entre las utilidades esperadas para las acciones del IPSA, como se ve en el gráfico, versus el valor bursátil del IPSA, cosa que nosotros creemos que no se justifica. No se justifica por los niveles de actividad que estamos viendo en Chile,
los niveles de vacunación que se están viendo, que podemos ser el primer país emergente finalmente en tener inmunidad de rebaño, y aparte también por los altos precios del cobre, lo cual ha sido históricamente eh, uno de los principales drivers de la bolsa local. Con respecto al tipo de cambio, nuestro modelo de 4 factores nos sigue dando un precio en torno a 645, que es 100 pesos más abajo de lo que está ahora. Reconocemos de que hay un mayor premio por riesgo debido a la situación política de los últimos 30 días. Por lo tanto, hemos ajustado nuestro nivel objetivo a un nivel entre 710 y 730. Con esto, en el fondo, queremos comunicar que para nosotros nos hace más sentido un tipo de cambio cercano a los 700 pesos que cercano a los 800, por los niveles de precio del cobre, los diferenciales de tasas con Estados Unidos y los últimos movimientos del dólar index y del precio del petróleo. ¿Con qué nos quedamos finalmente? Entre renta variable y renta fija, estamos largos en renta variable, largos en activos de riesgo, debido a este escenario central que nos dice que la recuperación debería continuar durante el segundo semestre. Entre renta fija nacional versus internacional hay una preferencia por renta fija nacional, con una duración entre 2 y 3 años, es decir, una duración media-baja. En renta fija internacional estamos largos en papeles high yield, en tipo de cambio un rango entre 710 y 730, y entre emergentes y desarrollados nos gustan más los desarrollados, en donde la mayor preferencia la tenemos en Europa, y en emergentes, Asia emergente y Chile son las zonas que tenemos más sobreponderadas en los portafolios. Con esto damos por finalizado nuestra visión de mercados julio 2021. Les recordamos que en caso de tener dudas, las canalicen a través de su asesor o a través de los distintos canales de contacto de Sura Inversiones. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su interés.